Si últimamente sientes que piensas demasiado en alguien, que tu energía se va en recuerdos, silencios o expectativas que no se cumplen, este video es para ti, porque nadie te enseñó esto con claridad. No sufres por la persona, sufres porque entregaste tu poder emocional sin darte cuenta. El estoicismo guarda un consejo simple, pero profundamente incómodo, que puede devolverte la calma, la dignidad y el control interno que hoy sientes perdido. No es motivación vacía ni frases bonitas. Es una verdad que cuando la entiendes, cambia la forma en que amas, recuerdas y sueltas. Quédate hasta el final, porque si aplicas lo que vas a escuchar aquí, dejarás de sufrir por quien ya no está y empezarás a recuperarte a ti. Antes de empezar, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase, con intención y presencia. Me pongo en primer lugar. Soy estoico este 2026. No lo hagas por el video, hazlo por ti. Cuando escribes una decisión en primera persona, tu mente deja de verla como una idea y empieza a tratarla como un compromiso. Ese acto refuerza tu identidad, reprograma tu diálogo interno y marca un límite claro con el pasado. Escríbelo con conciencia, que sea tu punto de inicio para el cambio real. Número 1. Aceptar el dolor es el primer acto real de soltar. Si hoy duele tanto que parece imposible seguir, esta lección es para ti, porque nadie te preparó para entender que el dolor también puede ser una forma de avance. Nos enseñaron a huir de lo que duele, a distraernos, a aparentar fortaleza, como si sentir fuera una falla del carácter. Pero cuando dejas ir a alguien, el dolor no aparece para castigarte. Aparece porque algo real se rompió, y lo real siempre deja huella. Dejar ir duele, porque algo importante terminó. No es debilidad reconocerlo, es honestidad. Muchas personas intentan ser fuertes, negando lo que sienten, llenando cada espacio con ruido, trabajo, pantallas o nuevas personas. Pero esa anestesia no sana, solo posterga. El dolor no desaparece porque lo ignores, se vuelve más pesado porque no fue escuchado. En cambio, cuando aceptas que duele, algo se afloja dentro. Ya no peleas contigo mismo. Ya no te exiges estar bien cuando no lo estás. Te dices, con una calma nueva, esto duele, pero no me va a destruir. Desde una mirada estoica, resistirte a lo inevitable es lo que intensifica el sufrimiento. Marco Aurelio se recordaba que no controlamos las pérdidas, pero sí la forma en que las atravesamos. El conflicto interno surge cuando te reprochas por sentir, cuando te dices que deberías estar mejor, que ya pasó suficiente tiempo, que otros lo superan más rápido. ¿Quién decidió ese plazo? ¿Quién te dijo que sanar debía ser limpio y ordenado? Soltar no es olvidar, es permitir que el corazón procese lo que perdió sin castigarse por hacerlo. El dolor no es tu enemigo cuando lo miras de frente, se vuelve enemigo cuando lo empujas hacia abajo. Al nombrarlo, pierde fuerza. Decirte, esto es tristeza, esto es miedo, esto es vacío, no te encierra en la emoción, te da distancia. Dejas de ser la emoción y pasas a observarla. Esa observación cambia la experiencia. La respiración se vuelve más lenta, el cuerpo deja de tensarse tanto, la mente se aquieta un poco. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de huir. La ciencia respalda esta forma de atravesar el duelo. George Bonanno mostró en el año 2004 que aceptar conscientemente las emociones negativas reduce su duración e intensidad, facilitando la adaptación psicológica. No se trata de recrearse en el dolor, sino de permitirlo sin resistencia. Cuando no luchas contra lo que sientes, el proceso se vuelve más humano y menos violento contigo mismo. El dolor sigue ahí, pero ya no te arrastra, camina contigo un tramo y luego empieza a soltarte. En la vida diaria, este enfoque se siente en gestos pequeños, pero decisivos. Cuando el dolor aparece, no lo tapas de inmediato. Te sientas, respiras lento,
te quedas presente. Evitas distraerte justo en ese momento porque sabes que distraerte es posponer. Te recuerdas que sentir no es retroceder, es avanzar por dentro. Cada vez que haces esto, entrenas a tu mente para no entrar en pánico frente a la emoción. Y ese entrenamiento devuelve control. Desde mi experiencia, hubo un momento en que entendí que mi mayor sufrimiento no venía de la pérdida, sino de la guerra interna contra lo que sentía. Quería estar bien rápido, quería demostrar fortaleza, quería seguir como si nada. Cuando dejé de exigirme eso y me permití sentir sin juzgarme, el dolor no se fue de golpe, pero dejó de dominarme. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad, a tomar decisiones menos impulsivas. No me volví débil, me volví honesto. Aceptar el dolor no significa rendirte a él, significa dejar de desperdiciar energía en resistirlo. Cuando lo aceptas, el dolor cumple su función y se transforma. Te muestra lo que fue importante, lo que amaste, lo que perdiste. Y también te muestra que sigues aquí, respirando, aprendiendo a sostenerte. Eso es resiliencia real, no la que se exhibe, sino la que se vive en silencio. El proceso de soltar se vuelve más llevadero cuando te tratas con respeto. No necesitas frases grandiosas ni promesas forzadas. Necesitas presencia. Necesitas decirte, una y otra vez, que sentir no te hace retroceder, te hace humano. Y lo humano, cuando se acepta, se vuelve más fuerte. Aceptar el dolor no te debilita, te devuelve el control que habías perdido al huir de lo que sentías. Cuando dejas de escapar, recuperas tu centro, y desde ese centro, incluso en medio del dolor, empieza a nacer algo nuevo, una calma lenta, una comprensión profunda, una fuerza que no grita. Esa es la sanación real. Número 2. No puedes soltar el dolor sin soltar también la fantasía. Mientras una puerta siga abierta en tu mente, el corazón no podrá avanzar. Esa es una verdad incómoda, porque obliga a mirar un lugar que muchos prefieren evitar. No siempre es la persona la que duele, sino la historia que seguimos sosteniendo en silencio. A veces creemos que queremos soltar, pero en el fondo seguimos aferrados a una posibilidad imaginada, a una escena que nunca ocurrió o que ya no puede repetirse. Y mientras esa escena siga viva en la mente, el cuerpo seguirá reaccionando como si el pasado aún estuviera esperando una segunda oportunidad. Dejar ir no es solo un acto emocional, es un acto mental. No basta con desear que el dolor desaparezca si seguimos alimentando la esperanza irreal de que todo vuelva a ser como antes. La mente es astuta, puede soltar el sufrimiento visible, pero aferrarse al consuelo secreto de la fantasía. Imagina cuántas veces aparece ese pensamiento suave, casi imperceptible, que dice, ¿y si vuelve? ¿Y si esta vez entiende? ¿Y si todo cambia? Esa pregunta no busca verdad, busca alivio, y ese alivio momentáneo es el anzuelo más difícil de soltar. Desde una mirada estoica, el apego no vive en la persona ausente, vive en el juicio que hacemos sobre su ausencia. Marco Aurelio recordaba que no son los hechos los que perturban al alma, sino las interpretaciones que construimos alrededor de ellos. Cuando la mente insiste en recrear escenarios ideales, no está recordando, está resistiéndose a aceptar el final. Y mientras haya resistencia, no hay cierre real, solo una pausa disfrazada de esperanza. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia, no como teoría, sino como confesión honesta. Durante un tiempo pensé que había superado una pérdida, porque ya no lloraba, porque podía seguir con mi rutina. Pero cada noche, casi sin darme cuenta, mi mente ensayaba conversaciones que nunca ocurrieron. No dolían, al contrario, me daban una sensación breve de calma, hasta que entendí algo duro. Esa calma era el combustible del apego. No estaba sanando, estaba postergando. Cuando dejé de permitirme esas escenas internas, el vacío se sintió más crudo al inicio, pero también más limpio. Por primera vez, el dolor tenía un final posible.
La ciencia confirma lo que la experiencia revela. Estudios en neurociencia han mostrado que la anticipación imaginaria activa los mismos circuitos de recompensa que una experiencia real. El investigador Wolfram Schultz, en el año 1998, explicó cómo la dopamina no responde solo a lo que ocurre, sino a lo que esperamos que ocurra. Por eso fantasear con un mensaje o un reencuentro produce una pequeña descarga de placer. El problema es que ese placer mantiene vivo el circuito del apego. El cerebro no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado, y así la mente queda atrapada en un bucle que parece consolar, pero en realidad encadena. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo se suelta algo que parece tan automático? El primer paso no es luchar contra el pensamiento, sino reconocerlo. Notar con honestidad cuando entras en esa película mental. Luego viene un acto de disciplina suave pero firme. Interrumpir la fantasía sin castigarte, no con rabia, sino con claridad. Reemplazar la historia por hechos concretos, aunque duelan. Recordar cómo terminó, no para revivir la herida, sino para honrar la verdad. Elegir la paz, en lugar de la ilusión, no es un acto frío. Es un acto de profundo amor propio. ¿A qué te aferras cuando nadie te ve? ¿Qué escena sigues repitiendo para no aceptar el cierre? Y si esa puerta mental que mantienes entreabierta no es una señal de esperanza, sino la causa de tu cansancio emocional, preguntas así no buscan respuestas rápidas, buscan despertar conciencia. Porque soltar no ocurre de golpe, ocurre cada vez que eliges no alimentar lo que ya terminó. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. La mente se aquieta, no porque olvide, sino porque deja de insistir. La obsesión pierde fuerza, los pensamientos recurrentes se espacian, y la energía que antes estaba atrapada en el pasado comienza a regresar al presente. No es una liberación dramática, es progresiva, silenciosa, pero real. El corazón empieza a avanzar porque la mente ya no lo retiene. Soltar la fantasía duele. Sí, duele porque es renunciar a una versión idealizada que nunca existió del todo. Pero ese dolor es distinto. No te encadena, te libera. Al cerrar esa puerta interna, no estás perdiendo algo, estás recuperando tu libertad emocional. Y en ese espacio nuevo, por fin, puede entrar la paz. Número 3. Tu mente idealiza el pasado para evitar enfrentar el presente. No extrañas la relación completa, extrañas solo algunos momentos. Esa verdad suele doler porque desmonta la historia que tu mente ha construido para sobrevivir a la pérdida. Cuando algo termina, no siempre se va con ello el vínculo interno. A veces permanece como una selección cuidadosa de escenas agradables, sonrisas aisladas, palabras que sonaron a promesa. El problema no es recordar. El problema es recordar de forma incompleta. Y mientras ese recuerdo editado siga ocupando el centro de tu atención, el apego seguirá respirando. La mente tiene una habilidad sutil para protegerse. Borra lo que dolía y amplifica lo que conforta. No lo hace por maldad. Lo hace para evitar el golpe directo de aceptar que algo no fue tan bueno como quisiste creer. Pero ese mecanismo, que al inicio anestesia, con el tiempo encadena. Idealizar no es amar, es evitar ver, y evitar ver impide soltar. Desde una mirada estoica, la libertad comienza cuando recuperas la objetividad. Marco Aurelio insistía en mirar las cosas tal como son, sin añadirles adornos ni quitarles asperezas. Cuando haces eso con una relación pasada, algo empieza a ordenarse por dentro. Tal vez te has sorprendido pensando que extrañas a la persona cuando en realidad extrañas cómo te sentías en ciertos instantes. Extrañas la sensación de compañía, no necesariamente la convivencia real. Extrañas una versión abreviada de la historia, no la historia completa. ¿Qué ocurre cuando recuerdas solo lo bueno y excluyes las faltas de respeto, los silencios incómodos, las incompatibilidades que te desgastaban? Ocurre que el pasado se vuelve un refugio falso,
y el presente, un lugar que parece vacío en comparación. Pero ese vacío no es real, es el resultado de una comparación injusta. Quiero detenerme un momento en algo personal. Durante un tiempo me descubrí defendiendo un recuerdo como si fuera un tesoro. Decía que había sido una relación hermosa, que lo malo no había sido tan grave. Hasta que un día me permití escribir, con crudeza y sin adornos, todo aquello que me hacía sentir pequeño, confundido o en tensión constante. No fue agradable, pero fue liberador. Comprendí que no extrañaba la relación, extrañaba la ilusión de lo que podría haber sido. Y esa ilusión me estaba robando la paz de la hora. La psicología respalda esta experiencia humana. El sesgo de retrospección positiva explica por qué tendemos a recordar el pasado de manera más favorable de lo que fue. Investigadores como Mitchell y sus colaboradores en el año 1997 mostraron cómo la memoria ajusta los recuerdos para proteger el bienestar subjetivo. El cerebro suaviza las aristas y conserva lo que resulta emocionalmente más tolerable. El problema es que, cuando se trata de relaciones, esa suavización impide cerrar ciclos. La mente cree que perdió algo perfecto, cuando en realidad perdió algo incompleto. Recuperar el equilibrio emocional no implica negar los momentos buenos, sino colocarlos en su contexto real. Significa recordar también lo que dolía, lo que te hacía dudar de ti, lo que te obligaba a justificar lo injustificable. Ser honesto contigo mismo no es traicionarte, es cuidarte. ¿Qué versión del pasado sigues alimentando? ¿Una que te libera o una que te mantiene atado? Preguntas así no buscan culparte, buscan devolverte claridad. Aceptar la realidad completa de una relación es un acto de madurez interior. No se trata de endurecer el corazón, sino de limpiarlo de ilusiones que ya no cumplen una función sana. Cuando equilibras los recuerdos, el apego pierde fuerza, porque deja de estar sostenido por una narrativa incompleta. La mente descansa cuando ya no necesita mentirse para sostener el dolor. Con el tiempo ocurre algo sutil. Los recuerdos aparecen, pero ya no dominan, ya no arrastran. Se integran como parte de tu historia, no como una promesa pendiente. La idealización se disuelve y en su lugar surge una comprensión más serena. Entiendes que no perdiste algo perfecto, sino algo humano, con luces y sombras, y esa comprensión devuelve dignidad al presente. La verdad, aunque al inicio incomode, libera más que cualquier recuerdo edulcorado, porque la verdad no te ata al ayer, te devuelve al ahora. Y cuando estás de nuevo en el ahora, el corazón deja de buscar refugio en escenas pasadas y empieza, poco a poco, a abrirse a una paz más real, más estable, más tuya. Quiero contarte algo muy personal, porque esta enseñanza me estuvo cuando sentí que el pasado me estaba arrastrando. Hubo un momento en el que despertaba cada día comparando mi presente con recuerdos idealizados y eso me hundía más. Creía extrañar a alguien, pero en realidad extrañaba cómo me sentía en esos ciertos instantes. En uno de los días más difíciles me senté solo, en silencio, y me obligué a recordar también lo que dolía, las ausencias, la ansiedad, la sensación constante de no ser suficiente. Lloré, pero algo se ordenó. Entendí que mi mente estaba usando el pasado como refugio para no enfrentar un presente incómodo. Desde ahí empecé a aplicar esta enseñanza con honestidad, sin adornos, recuerdos. Poco a poco el apego perdió fuerza y el presente dejó de parecer vacío. Si hoy tú estás atrapado en recuerdos selectivos, quiero decirte algo con el corazón. Puedes hacer este ejercicio, puedes mirarte completo. Duele, sí, pero libera. Y cuando liberas, empieza a vivir de nuevo. Continuemos. Número 4. Usa la ruptura como una oportunidad de reconstrucción personal. Toda pérdida puede convertirse en un punto de transformación, aunque al inicio se sienta como un derrumbe silencioso. Nadie te prepara para el momento en que una ausencia rompe la forma que tenías de verte a ti mismo. Se va alguien, sí, pero con esa persona también se tambalea una identidad, una rutina, una versión conocida de quién creías ser. Y duele porque no solo pierdes a otro, también pierdes la estructura que sostenía tus días.
Sin embargo, ahí mismo, en ese vacío incómodo, comienza una posibilidad que pocos se atreven a mirar. Cuando una relación termina, el golpe no es solo emocional, es existencial. De pronto ya no eres la pareja ya no ocupas ese rol que organizaba decisiones, horarios, prioridades. La mente se resiste a ese espacio nuevo y lo interpreta como amenaza, cuando en realidad es terreno fértil. El estoicismo siempre ha señalado que no controlamos lo que ocurre, pero sí el uso que hacemos de lo ocurrido. Marco Aurelio escribía que el fuego transforma todo lo que toca, y así también el dolor puede volverse combustible para algo más grande, si decides no quedarte reducido por él. Hay una tentación frecuente después de una pérdida, usar el crecimiento como una forma de demostrar que estás mejor, que no dolió tanto, que puedes más sin el otro. Pero esa motivación se agota rápido, porque sigue mirando hacia afuera. La verdadera reinvención no nace del orgullo herido, nace de una pregunta más honesta y más íntima: ¿quién puedo llegar a ser ahora que esta etapa terminó? No para vengarte, no para compararte, sino para reconstruirte con mayor verdad. Desde mi propia experiencia, entendí esto tarde. Al principio quise llenar cada espacio con actividad, con objetivos forzados, con cambios rápidos que parecían avance. Pero había algo vacío en ese movimiento. No estaba creciendo, estaba escapando. El cambio real empezó cuando acepté quedarme quieto un momento y escuchar qué parte de mí había sido descuidada mientras vivía para otro. Ahí apareció una energía distinta. No era euforia, era claridad. El dolor seguía, pero ya no era un ancla. Era un empuje silencioso. La psicología moderna respalda esta posibilidad. A inicios de los años 2000, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun describieron el crecimiento postraumático, un proceso mediante el cual algunas personas, tras una crisis profunda, desarrollan mayor fortaleza interior, sentido de propósito y conexión consigo mismas. En 2004 explicaron que no es el trauma en sí el que transforma, sino la manera en que la persona reconstruye su narrativa interna después del golpe. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que reordene prioridades y valores. ¿Y si esta ruptura no fuera solo un final, sino una interrupción necesaria? ¿Y si el dolor que ahora sientes fuera la señal de que algo en tu vida pedía una forma nueva? Estas preguntas incomodan porque nos quitan el papel de víctimas pasivas y nos devuelven responsabilidad, pero también devuelven poder, porque si puedes darle sentido a lo perdido, también puedes decidir qué construir a partir de ahora. Reinventarte no implica convertirte en alguien irreconocible, sino regresar a partes de ti que habías dejado en pausa, hábitos que abandonaste, intereses que postergaste, límites que no supiste poner. El dolor tiene una energía intensa y cuando no se queda estancado en la queja, puede canalizarse en disciplina, enfoque y dirección, no como una explosión, sino como un trabajo diario, casi invisible, que con el tiempo redefine tu autoestima desde dentro. Poco a poco, algo cambia. Empiezas a sentirte más completo sin necesidad de validación externa. Tus metas ya no giran alrededor de alguien que se fue, sino alrededor de la persona que estás formando. La dirección se vuelve más clara, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes para quién estás construyendo tu vida, para ti. Y esa certeza es más estable que cualquier promesa ajena. El estoicismo no promete consuelo inmediato, promete fortaleza duradera. Te recuerda que no eliges las pérdidas, pero sí eliges si ellas te rompen o te reforman. A veces, perder a alguien no es el castigo que parece, sino la oportunidad de encontrarte con una versión más consciente, más firme y más auténtica de ti mismo. Y cuando eso ocurre, el dolor no desaparece de golpe, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en el impulso que te llevó, finalmente, de regreso a ti. Número 5. Recuperar tu centro es el verdadero final del sufrimiento. Cuando vuelves a ti, el otro deja de dominar tu vida,
y esa verdad suele doler porque revela cuánto poder cedimos sin notarlo. No es que el otro fuera tan grande, es que nos habíamos hecho pequeños por dentro. Durante mucho tiempo confundimos amor con dependencia, presencia con sentido, compañía con valor personal. Y así, sin darnos cuenta, colocamos el centro de nuestra vida fuera de nosotros, esperando que alguien más nos sostuviera la identidad, la calma y hasta la alegría. El día que esa persona se va o cambia, el mundo interno se tambalea, no porque falte amor, sino porque faltaba centro. El sufrimiento ligado a otra persona comienza a disolverse cuando recuperas ese punto interno desde el cual te habitas. No ocurre de golpe ni con frases bonitas, ocurre cuando comprendes, con una lucidez que quema un poco, que tu valor no se negocia con la presencia de nadie. Eres suficiente antes, durante y después de cualquier relación. Marco Aurelio escribió para recordarse que nadie puede dañarnos si no le entregamos ese poder, y en el terreno emocional esa enseñanza cobra una fuerza especial. No se trata de volverte frío ni distante, sino de dejar de vivir desde la carencia. Cuando el amor nace desde la necesidad, se vuelve frágil y exigente. Ama para llenar, para asegurar, para no sentir el vacío. Pero cuando nace desde la plenitud, se vuelve elección. Ama porque quiere, no porque teme perderse a sí mismo. Dejar ir, en este sentido, no elimina el dolor de inmediato, pero sí corta su raíz más profunda. El dolor superficial puede quedarse un tiempo, como una herida que cicatriza, pero la dependencia deja de alimentarlo, y eso lo cambia todo. Recuperar tu centro no significa aislarte del mundo, sino volver a habitarte con honestidad. Significa escucharte cuando algo te incomoda, respetarte cuando necesitas distancia, cuidarte incluso cuando nadie está mirando. Durante años aprendimos a priorizar el bienestar ajeno antes que el propio, como si eso nos hiciera más valiosos. Pero el estoicismo nos recuerda que nadie puede vivir bien si vive dividido por dentro. La paz no llega cuando todo afuera se ordena, llega cuando lo interno deja de mendigar. En mi propia experiencia, hubo un momento en que entendí que no estaba triste solo por perder a alguien, sino por haberme abandonado a mí mismo mientras intentaba sostener esa relación. Había callado necesidades, minimizado límites, postergado sueños. Cuando la relación terminó, lo que dolía no era solo la ausencia del otro, sino el reencuentro con esa versión mía que había quedado relegada. Volver a mí fue incómodo al inicio, porque implicó asumir responsabilidad, pero también fue profundamente liberador. Empecé a sentir una calma distinta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me traicionaba para ser querido. La ciencia moderna respalda esta transformación interna. En 2003, la psicóloga Kristin Neff introdujo el concepto de autocompasión como una forma saludable de relación con uno mismo. Sus estudios mostraron que tratarte con comprensión, en lugar de crítica constante, reduce la dependencia emocional y fortalece el bienestar psicológico. No se trata de indulgencia, sino de dignidad. Cuando te hablas con respeto, cuando reconoces tu dolor sin juzgarte, dejas de buscar desesperadamente que otro repare lo que tú puedes cuidar. ¿Te has preguntado cuántas decisiones tomas para no perder a alguien y cuántas tomas para no perderte a ti? ¿Cuántas veces confundes amor con aguante? Volver a ti implica empezar a hacerte esas preguntas sin miedo. Implica establecer límites, no como muros, sino como actos de amor propio. Implica construir una vida con sentido, donde tu valor no dependa de ser elegido, sino de elegirte cada día. Con el tiempo, algo se acomoda por dentro. Ya no reaccionas con tanta ansiedad ante el silencio ajeno. Ya no interpretas cada distancia como abandono. Tu dignidad se vuelve un suelo firme. Y desde ahí, las relaciones cambian. No porque controles al otro, sino porque ya no necesitas que te complete. Compartes desde la libertad, no desde el vacío.
El sufrimiento pierde poder cuando regresas a tu centro, no porque niegues lo que sentiste, sino porque ya no entregas tu paz como moneda de cambio. Volver a ti es un acto silencioso, diario, a veces solitario, pero profundamente transformador. Y cuando ese regreso ocurre, algo queda claro. Nadie puede dominar tu vida emocional cuando has decidido habitarte por completo. Ahí por fin, la paz deja de depender de alguien más y se convierte en tu estado natural. Número 6. Soltar no es aprobar lo que ocurrió, es dejar de cargarlo. Perdonar no significa decir que estuvo bien, significa decir ya no lo cargo. Esa verdad incomoda porque nos obliga a soltar una identidad silenciosa, la de quien ha sido herido, y se aferra a esa herida como prueba de lo que vivió. A veces el dolor se vuelve una forma de memoria, y la memoria una forma de vínculo, no con la persona, sino con el pasado. Mientras ese peso siga en tus manos, sigues unido a aquello que dices querer dejar atrás. Dejar ir a alguien no implica justificar el daño ni minimizar lo ocurrido. Implica algo más profundo y para muchos más difícil: dejar de arrastrar la carga emocional que te mantiene atado. El resentimiento puede parecer una defensa, pero en realidad es una prisión que se disfraza de dignidad. La mente repite la escena, revisa las palabras, imagina respuestas que nunca llegaron. ¿Cuántas veces has revivido lo mismo esperando que, al hacerlo, duela menos? Y si esa repetición no estuviera sanando, sino prolongando el lazo. Desde una mirada estoica, el sufrimiento no nace del hecho, sino de la interpretación que sostenemos en el tiempo. Marco Aurelio escribía para recordarse que nadie puede dañar su alma sin su consentimiento. No porque el daño no exista, sino porque decidir cuánto espacio ocupa es una elección interior. Cuando confundes soltar con aprobar, te condenas a una lealtad innecesaria al pasado. Soltar no borra la historia, cambia tu relación con ella. Puedes reconocer que algo te lastimó y aún así decidir no seguir viviendo desde esa herida. Quiero compartir algo desde mi propia experiencia, no como consejo, sino como espejo. Durante mucho tiempo pensé que no podía perdonar porque eso sería traicionarme. Sentía que, si soltaba el rencor, el dolor quedaría sin testigo. Pero con el tiempo entendí que el resentimiento no estaba castigando a nadie más que a mí. Me mantenía en alerta constante, con el cuerpo tenso y la mente atrapada en conversaciones que ya no existían. El día que me dije con honestidad, esto pasó y dolió, pero no quiero seguir cargándolo, algo se aflojó por dentro. No fue olvido, fue alivio. La psicología moderna respalda esta experiencia interna. Investigaciones sobre el perdón funcional, desarrolladas por Everett Worthington a comienzos del nuevo milenio, muestran que liberar el resentimiento mejora la salud emocional, incluso cuando no hay reconciliación. Perdonar, en este sentido, no es un acto social, es un acto íntimo. No requiere que el otro cambie, ni que pida disculpas, ni que vuelva. Requiere que tú decidas no revivir el daño una y otra vez. El cuerpo entiende esta decisión antes que la mente. La respiración se vuelve más amplia, el descanso más profundo. La energía vital comienza a regresar. Aceptar que algo te dolió es el primer gesto de honestidad contigo mismo. Negarlo endurece, reconocerlo suaviza. Luego viene una decisión silenciosa: dejar de alimentar mentalmente la herida. Cada vez que eliges no volver a esa escena, estás recuperando un poco de libertad. Diferenciar perdón de reconciliación es clave. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Puedes soltar y aún así poner límites. El bienestar no exige que te acerques a quien te hirió, exige que te acerques a ti. ¿A quién estás castigando realmente cuando sostienes el rencor? ¿A la otra persona o a tu propio presente? Estas preguntas no buscan culpables, buscan claridad. Porque mientras el pasado siga ocupando el centro de tu energía, el presente se vive a medias. Soltar no es rendirse, es elegir. Elegir tu paz
antes que tener razón. Elegir descanso antes que vigilancia emocional. Elegir vida antes que memoria. Con el tiempo, el cambio se vuelve evidente. La historia sigue ahí, pero ya no pesa igual. Puedes recordarla sin que el pecho se cierre. Puedes hablar de ella sin que la voz tiemble. Eso no es indiferencia, es integración. El pasado encuentra su lugar y deja de invadir el ahora. La libertad interna no llega con un gran gesto, llega con pequeñas decisiones repetidas. No volver a cargar lo que ya cumplió su ciclo. Soltar no cambia lo que ocurrió, pero salva tu presente. Y cuando el presente se libera, el futuro deja de estar condicionado por una herida antigua. Perdonar, en su forma más honesta, no es absolver al otro. Es devolverte a ti mismo la energía que habías dejado atrapada en el ayer. Y en ese gesto silencioso, profundamente humano, comienza una paz que ya no depende de nadie más. Quiero compartir algo personal que nació de una conversión muy cercana. Un amigo me contó que vivía atrapado en un enojo antiguo. Decía que no podía soltar porque eso sería justificar lo que le hicieron. El resentimiento lo acompañaba a todas partes y ya estaba afectando su descanso, su carácter y sus relaciones. Le hablé con calma y le compartí esta idea. Soltar no es aprobar, es dejar de cargar. Al inicio se resistió porque sentía que el dolor era lo único que daba sentido a lo vivido, pero decidió probar algo distinto, dejar de repetir mentalmente la historia, reconocer el daño sin revivirlo cada día. Poco a poco notó cambios reales, su cuerpo se relajó, su mente dejó de pelear con el pasado y empezó a recuperar energía para el presente. Meses después, me dijo algo que no olvidaré. No cambió lo que pasó, cambió lo que pesa. Si tú cargas algo parecido, esta enseñanza también puede ayudarte. No necesitas absolver a nadie para liberarte. Elige tu paz. Continuemos. Número 7. Suplicar afecto convierte el amor en humillación. Todo lo que se suplica pierde valor, incluso el amor, y reconocerlo duele, porque desnuda el punto exacto donde dejamos de respetarnos para no quedarnos solos. Hay un momento silencioso en el que cruzamos esa línea sin darnos cuenta, cuando explicamos lo que ya fue ignorado, cuando insistimos donde no hay respuesta, cuando callamos lo que nos duele para no incomodar. No lo llamamos mendicidad emocional, lo llamamos paciencia, comprensión, entrega, pero el cuerpo lo sabe antes que la mente. El pecho se encoge, la voz se apaga, la dignidad se vuelve negociable. Esperar, insistir y justificar no es amar, es reducirse. Y la reducción es siempre un pacto con la pérdida del respeto propio. Desde una mirada estoica, el daño no lo causa el otro al retirarse, sino nosotros al renunciar a la coherencia interna. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nada externo merece el precio de la integridad. Cuando toleramos lo intolerable por compañía, enviamos un mensaje claro: mi valor depende de que me elijan. Y esa creencia, repetida en silencio, termina gobernando la conducta. Cerrar una puerta sin rencor exige más firmeza que quedarse suplicando. La firmeza no grita, no amenaza, no explica de más. La firmeza decide. Decide no escribir otro mensaje que nace del miedo. Decide no argumentar lo evidente. Decide no mendigar presencia. No se trata de castigar al otro con silencio, sino de practicar un silencio consciente que protege lo que queda de ti. Porque nadie respeta a quien se traiciona por compañía. Y esa es una ley dura, pero constante, de las relaciones humanas. Quiero decirlo desde un lugar personal, sin adornos. Yo también confundí amor con aguante. Creí que insistir era demostrar interés, que ceder era ser maduro, que callar era ser fuerte. Hasta que entendí que cada concesión que iba contra mis límites me quitaba un poco de suelo interno. No era el rechazo lo que más dolía, era la sensación de haberme dejado atrás. Cuando dejé de explicar lo que ya había sido ignorado, el silencio se volvió incómodo al principio, como una habitación vacía, pero pronto descubrí que esa habitación era mía, y en ella, por primera vez en mucho tiempo, había calma. La psicología lo explica con claridad.
En 1988, Tolencho, Claude Steele, propuso la teoría de la autoafirmación, mostrando que cuando una persona pierde coherencia entre lo que valora y lo que hace, su identidad se debilita. No es solo autoestima lo que se erosiona, es la sensación de ser alguien confiable para sí mismo. Cada vez que te traicionas para no perder a otro, refuerzas una narrativa interna de insuficiencia, y esa narrativa pesa más que cualquier ausencia. ¿Te has preguntado qué estás enseñando cuando insistes donde no hay reciprocidad? ¿Qué aprendes de ti cuando justificas lo injustificable? El estoicismo invita a mirar estas preguntas sin drama y sin autoengaño, no para culparte, sino para devolverte el control, porque el control verdadero no está en convencer a nadie, está en elegir no cruzar límites que te rompen. El respeto no se exige, se encarna, y comienza por el respeto que te ofreces cuando nadie está mirando. El silencio consciente no es una estrategia para que el otro reaccione. Es una decisión para que tú te recuperes. Es suspender mensajes innecesarios que nacen del impulso. Es dejar de explicar lo que ya fue claro. Es establecer límites internos que no dependen de la respuesta ajena. En ese silencio, algo se recompone. La mente deja de correr detrás de migajas y empieza a ordenarse alrededor de un principio simple: mi dignidad no está en negociación. Con el tiempo, la seguridad interior regresa, no como arrogancia, sino como estabilidad. Ya no te defines por la respuesta del otro ni por su ausencia. El apego pierde fuerza porque ya no gobierna la conducta. Y desde ese lugar, incluso el amor cambia de forma. Deja de ser súplica y se vuelve elección. Deja de ser urgencia y se vuelve presencia. Cerrar la puerta sin rencor es un acto de respeto profundo. No necesitas discursos ni despedidas grandilocuentes. Necesitas coherencia. Necesitas honrar lo que sientes sin traicionarte. Porque cuando eliges respeto sobre apego, recuperas algo que vale más que cualquier relación: la seguridad de estar de tu lado. Y entonces se vuelve evidente una verdad sencilla y poderosa: el silencio digno vale más que 1000 súplicas. Número 8. No puedes amar sin perderte si no te eliges primero. Si para amar debes desaparecer, no es amor. Es una negociación silenciosa donde siempre pierdes algo de ti, y con el tiempo terminas perdiéndote por completo. Esta verdad incomoda porque muchos aprendieron que amar es aguantar, ceder, adaptarse hasta volverse irreconocibles. Se confunde la entrega con el sacrificio constante, y se llama compromiso a la renuncia diaria de la propia voz. Pero cuando amar te exige borrarte, lo que queda ya no es vínculo, es desgaste. El amor sano no nace del abandono personal. Desde una mirada estoica, amar no es rendirse ante el otro, sino compartir desde la plenitud. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie puede vivir bien si vive en contradicción consigo mismo. Cuando una relación te obliga a callar lo que sientes, a minimizar lo que necesitas o a justificar lo que te duele, no estás amando, estás sobreviviendo. Y sobrevivir en una relación no es lo mismo que vivirla. Muchos toleran lo intolerable porque creen que el amor verdadero duele, que amar implica aguantar. Esa creencia se infiltra despacio y se vuelve costumbre. Primero cedes en pequeñas cosas, luego en valores más grandes, hasta que un día notas que ya no sabes qué quieres porque siempre estuviste ocupado sosteniendo al otro. ¿En qué momento amar se volvió sinónimo de desaparecer? ¿Cuándo empezaste a creer que tu bienestar era negociable? Quiero compartir algo desde mi propia experiencia. Durante un tiempo pensé que ser comprensivo significaba siempre adaptarme, siempre entender, siempre esperar. Me convencí de que mis límites eran egoísmo y que callar era madurez. Pero el cuerpo empezó a hablar, antes que la mente: cansancio constante, irritabilidad silenciosa, una tristeza difícil de explicar. Comprendí que me estaba abandonando para que la relación funcionara.
y ninguna relación que se sostiene sobre tu ausencia interior puede llamarse amor. La ciencia respalda esta experiencia humana. Investigaciones sobre límites personales desarrolladas por Brené Brown en el año 2010 muestran que la falta de límites no genera más conexión, sino resentimiento y desgaste emocional. Cuando no hay claridad sobre lo que es aceptable y lo que no, la relación se llena de silencios incómodos y frustraciones acumuladas. El resentimiento no surge porque amas demasiado, surge porque te niegas demasiado. Poner límites no es cerrar el corazón, es protegerlo. Decir no es rechazar al otro, es afirmarte a ti. El estoicismo enseña que la dignidad personal no debe sacrificarse por aprobación externa. Amar desde la plenitud significa que eliges compartir, no que te entregas a costa de tu esencia. Cuando empiezas a reconocer dónde te anulas, algo se reordena por dentro. La coherencia interna regresa cuando dejas de traicionarte para sostener un vínculo desequilibrado. Tal vez ahora te preguntes si priorizarte te hará perder a alguien. Y la pregunta más honesta sería otra. ¿Qué has estado perdiendo al no hacerlo? Porque cuando eliges relaciones donde debes desaparecer, la pérdida ya ocurrió, solo que fue silenciosa. Elegir tu bienestar no garantiza que todos se queden, pero sí garantiza que tú permanezcas contigo. Y esa es la única relación que no debería romperse jamás. Aprender a decir no es un acto de valentía serena. No nace de la dureza, nace del respeto propio. Cuando eliges relaciones equilibradas, no buscas perfección, buscas reciprocidad. Buscas espacios donde puedas ser sin miedo, expresar sin culpa, existir sin pedir permiso. El amor que exige que te reduzcas no es amor, es control disfrazado de necesidad. Con el tiempo, algo cambia cuando dejas de abandonarte. La estabilidad emocional no llega porque el otro cambie, llega porque tú dejas de cruzar tus propios límites. La mente se aquieta cuando ya no vive en contradicción, cuando lo que sientes, piensas y haces empieza a alinearse. Esa coherencia interna es una forma profunda de paz. Amar no debería costarte tu esencia, no debería exigirte desaparecer para encajar, ni callar para ser aceptado. El amor que vale la pena no te pide que te rompas en partes pequeñas para hacerlo funcionar. Te invita a estar entero. Y cuando eliges no desaparecer por amor, no pierdes amor, recuperas tu dignidad. Desde ahí, desde ese lugar firme y sereno, cualquier vínculo que llegue será elección, no necesidad. Y eso, para el alma, es libertad. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. No todos tienen la valentía de escucharse con honestidad, ni de quedarse hasta el final cuando algo empieza a remover por dentro. Haber llegado aquí ya es una señal clara de compromiso con tu cambio. Felicítate porque vas por buen camino. Antes de irte, vuelve a los comentarios y escribe una vez más, con más conciencia que al inicio: me pongo en primer lugar, soy estoico. Este 2026, hazlo como una reafirmación, como un pacto contigo mismo. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo una mente fuerte, serena y libre.